entiendo esto. Tú no estás saliendo. Sí, bueno, pero dijiste hola, me interrumpes, no, me quitaste la inspiración. Ok, de nuevo. Intentemos esto. Dale, lista. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Ya. Eso fue todo. Eso era todo. Queríamos comenzar con una intro navideña. No, esa fue toda la antesala. Sí, adiós. Adiós. Pasemos No, con la oración. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro domingo. Bienvenidos. Saludos. Saludos a los que están en el chat y si lo estás viendo, Estás viéndolo por diferido, deja tus Exacto. comentarios. eso que ya dije. Siempre te saludaremos. Ajá, nos dicen aquí que no es... ¿Qué? Ah, sí, bueno, no estamos en vivo. Las ¿No dos estamos en vivo? antesalas anteriores No fueron en entiendo, vivo, entonces. pero Renuncio. No, mentira. como acabamos de salir de la Nos acaban de informar reunión que no presencial, estábamos en vivo. Nosotros pensábamos que sí. Sí, nos han engañado. Pero bueno, Pero bueno. acabamos de salir de la reunión Cosas que no presencial tienen que y no aceptar. teníamos esta ropa, así que nosotros nos cambiamos muy rápido. Sí, porque somos súper rápidas y el multiverso y ese tipo de cosas. Ustedes No estamos saben, en vivo las por per- eso del multiverso. Las personas en la antesala son Sí, expertas exacto. que saben cambiarse rápido, entonces. Escuchao. No, bueno, esto ya estaba grabado. Rayo antes. Mad Will. Escuchao. Así que bueno. Hoy es un domingo muy importante, gente. Sí. Porque es es la reunión número 50 del año. Yo la verdad pensaba que no, nada. Bueno. Lo dije mal, no. Yo la verdad pensaba que el año tenía más semanas. pero tiene solo 52. Sí, o sea que en realidad ya como Así finales que de ya año el año- siempre llegas a la reunión 50 del año. Exacto. No sé cuántas reuniones llevaremos en Así total. que las reuniones 50 siempre es festivo porque estamos ya en Sí, diciembre. ya saben. Diciembre, Así que bueno. porque es que además es una excusa para celebrar más cosas que están muy divertidas. Y cada vez estamos más navideñas. Sí. El domingo pasado sí teníamos los peluches y el arbolito llegó el domingo Pero pasado. hoy tenemos Pero musiquita, hoy tenemos- pandereta. ¿Tú habías visto esa pandereta? No, ¿Y tú ¿viste? habías visto esa bufanda? Tampoco. No. ¿Y esos labios navideños? No. No, tampoco. Exacto. Ahora ya no sé qué vamos a hacer para la siguiente reunión. Para Nos vamos hacer manera- perfeccionando. Es que también depende de la persona, no todos son tan navideños. No, aquí no se juzga No a me nadie, importa. gente. No me interesa. Comenzamos. Ay, no está Susi, pero la Susi está sí, navideña. Busquen ahí a Susi. Susi, alguien que busca a Susi. No sé si Susi Mientras quiere tanto. aparecer, pero mientras tanto, información general. Ajá. Queríamos Este, comenzar con los grupos de enlace. ujú. Y bueno, eso. Que nada, eso no. Ya se está terminando el año y pensamos que íbamos a poder terminar Romanos, Verdad. pero no. Estamos Sí. cerquita. Los del martes creo que sí están un poquito más Como adelantados por que el nosotros, pero no 14, creo que igual y lleguen nosotros por el a 13. terminarlo. Y es hasta el 16. ¿Cuántos? Bueno, es que 16? ni son tantos, pero es que como nos reunimos solamente una vez a la semana Exacto. y solamente quedan ¿cuántas semanas? Ya quedan 4. solo 2. 2 Solo semanas. quedan 2 semanas, people. Wow. Ya el año se va. Así Entonces, que... Ajá. Así que bueno, si quieren llegar para el final de Romanos, De también Romanos, son bienvenidos el son año que viene. bienvenidos. Año nuevo, grupo nuevo, Chuchi. se unen. Ven acá. Susi para quiso que te aparecer. Ay, perdón. Miren a Susi. con Miren su a super Susi, lacito. también está navideña. Sí, Susi. Aquí todo el mundo está navideño, si ay, no, yo no también sale. tengo un lacito. Ay, a mí Yo no me lo también tengo prestaron, pero... ¿Verdad? Se nos olvidó. Bueno, Y bueno, ya saben, si quieren tenemos dos unirse, grupos de enlace. el de los martes, que es de familia, que pueden invitar a toda su familia. Y ese es por Google Meet de 6:30, porque ahora es a partir de las 6:30. ¿Verdad? No Sí. habíamos dicho eso del cambio. Malo. Bueno, ya yo lo dije. Sí. Haciendo novedades aquí en antesala. ¿Cómo que se llama cuando Este, tienes la primicia? la primicia. Andreina nos trajo la primicia. De 6:30 a 8:30, supongo. Sí, creo. Y los jóvenes, no estamos diciendo que los de los martes sean viejos, ojo. Ajá, cuidado. Nunca hemos dicho eso. No, sí, también hay niños. Exacto. Los miércoles, la reunión de jóvenes es de 8 a 10 más o menos. Sí, bueno. No, es hasta las 9:30 se supone, pero a veces sí, no pasa. sí, nos podemos Supongo que entender. los del martes también se pasan. Pero es por Telegram y por Google Meet. Nosotros no. Sí. nos Antes era dividimos. por Telegram. Pero ahora nos reunimos por Google escribimos Meet. por Telegram. Todos, o sea, tanto la del martes como esta es por Google Meet, pero nosotros, es que el chat de Google Meet se pierde, entonces seguimos escribiendo por Ujú. Telegram. Y bueno, es muy chévere que realmente los capítulos 2 y 3 han sido muy interesantes, la verdad. Ahora que lo pienso, Son muy nosotros no profundos. nos habíamos cambiado porque queríamos poder levantar la mano. Bueno, Porque es que seguimos levantando la mano por Telegram. estamos hablando de por qué nos cambiamos de Telegram a Google Meet. Pero bueno, No era por eso, no dicen importa, por ahí. gente. El punto es que yo estaba hablando de Romano. Ah, sí, ¿verdad? Y Bueno. Nada, están invitados. sí. Ya estamos acabando el capítulo, pero... Perdón, Exacto. el capítulo no, el libro. Pero aún así, Ok. estos últimos capítulos han estado súper interesantes.
Y Siento que dejaron lo mejor para el final. Aunque todo el libro como tal ha sido bueno. pero justamente creo que este último capítulo, como que va enseñando muchas Son cosas como muy y reveladores. dando mucho contexto y explicando muchas cosas, y luego al final como que dice de forma clara qué significa todo esto que te dije, que tienes que ser así, que tienes que comportarte así, que no puedes hacer este tipo de cosas, ¿entiendes? Ajá, Y que el bien siempre vence el mal. exacto. Profundidades del capítulo 2. Exacto. Bueno, ¿Qué otra cosa sí? no, yo iba a comentar que en los grupos de enlace leemos la palabra, como les estamos comentando, estudiamos romanos en este momento, pero también tenemos un tiempo de oración y de compartir, así que son ratos muy chéveres que podemos pasar como iglesia, y estás invitado, y si ya asistes a alguno, pues invita a algún amigo. Sí, y es genial porque no solamente es estudiar, sino también conocer a las demás personas, sus necesidades, a sus acciones de gracias, todo este tipo de cosas. Y es como que es genial orar y preocuparte por problemas de otras personas. De verdad que no es solo tu vida, es como que apoyarse entre todos. Y es como que, ay, ¿cómo te fue en tal cosa? Aunque los jóvenes oramos más que todo por exámenes, pero ¿Cómo pero te bueno. cuenta el examen? Sí, Ahí. exacto. Y bueno, Lo otro que íbamos a mencionar era la página web. información número 2. Y le íbamos a mencionar porque Porque Pues, la pues, página en la web página está web hay abandonada y yo soy la que la recuerdo. No me digas. sí, ¿verdad? Que cada vez que Andreina viene a la antesala, ella es la que menciona la página web. Sí, ¿será que la página web y yo tenemos algo que ver? No, pues no crean. Bueno, en la página web pueden conseguir la información de los grupos de enlace, bastante de la información que nosotros le damos en la antesala, y también pueden conseguir la información para poder dar tus diezmos y ofrendas. Así que, pues nada, ahí está la información. Si quieres saber, Sí. puedes ir a la página web. Exactamente. Y vamos a comentar otra cosa, ¿recuerdas? no lo notamos. Sí, como el año se está terminando, queríamos dar unos leves tips Ah, sí. para leer la Biblia. Exacto, ya también el plan de lectura que estábamos siguiendo Llega un se está terminando, Ujú. y generalmente, bueno, no sé si generalmente, pero muchas personas comienzan a leer la Biblia como desde cero. Sí, lo en intentan. Año Nuevo. O los libros que no se leyeron. O sea, Ajá. sí, Yo ahorita estoy como con un desastre con eso. sí, yo Pero- igual, pero lo importante es seguir leyendo. Ay, o estoy sea, bastante en la yo creo nariz, que mientras sigamos teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, no creo que sea como que no te leíste toda la Biblia, estás mal, ¿no? ¿Qué tips dirías tú para Bueno, yo creo que como que hacerlo un hábito en el sentido de que, aunque realmente cuando uno está Cuesta. ocupado, cuesta hacerlo solamente una hora al día. En Es general, tipo, creo que no estás ocupado, igual siempre hay otra sí, cosa que o puedes sea, hacer. yo recuerdo que antes como que todas las mañanas me paraba y lo primero que hacía era leer. Pero hay veces que, por ejemplo, voy al trabajo y me paro tarde, entonces es como que me paro apurada, o leo en el baño. Entonces, bueno, siempre es como que cuestión de sacar tiempo Sí. de tu tiempo Así libre. sea incluso luego en la Así noche. sea Yo creo tipo- que cuando no es un hábito es un poquito difícil hacerlo en la noche, Sí, pero yo creo que normalmente es como que, porque es como algo profundo de tu día, entonces normalmente, no sé los demás, pero el día o la noche es como que un momento así reflexivo, ¿sabes? Y no, ya estás, o en la mañana estás como desocupado, entre comillas, apenas te acabas de levantar. Y es te vas a como que desayunar, ese comenzando tipo el de día cosas. como en pie, con sabiduría, tú sabes. Sí, y en la noche generalmente ya terminaste lo del día y estás desocupado. Exacto. No sé aunque, si- aunque la cuestión de las dos cosas es que como te acabas de despertar o te vas a dormir, puede que estés un poquito dormido. Pero no se duerman leyendo, Interesantes señores. cosas que nos está diciendo Andreina. Pero son cosas que Ojo, pueden pasar. Si tú te estás quedando dormido. Escúchalo, eso es otra cosa. Descarga YouVersion. O bueno, si te gusta en físico, sí, pero eso es chévere. si quieres, te puedes descargar YouVersion. Y hay varias versiones Que tienen audio. que tienen audio. Y eso ayuda bastante, la verdad. A mí me gusta leerlo así. La verdad es cada que yo persona leo tiene bastante su- rápido y me estresan los. me No, estresa pero yo leer lo las pongo en cosas. velocidad 1.5. Aún así Igualito. leo más rápido. Sí, Entonces es verdad. como se queda y es como, güey, avanza. Pero bueno, lo pueden... Y no lo entiendo tanto. Y la cosa, no, yo siento que me ayuda cada Cada tiene quien, su- sí, exacto. Cada quien tiene como ciertas cosas o cierta forma en la que tal vez puedes hacer No, que y la lo otra entiendas más. cosa- A mí me gusta, por ejemplo, escribir cosas o tomar notas. Ajá, subrayar. No, en un librito. En físico, ok. Sí. Entiendo, vale. También son opciones a la vieja escuela. Sí. Sí, no sé, me ayuda a concentrarme un poquito más, tipo, estar leyendo pendientes de si quiero anotar algo, porque como si estoy pendiente de si quiero Ujú. anotar algo, entonces estoy todo el rato prestando la atención a ver, ¿sabes? O también, bueno, claro, esos son consejos de estudio en general, pero siempre es como Sí, que creo después que- de leerse un capítulo, o incluso si lo hacen por versículos, si están comenzando, es como reflexionar en qué leí, qué aprendí de esto, qué mensaje me dejó. Y bueno, si te cuesta, le puedes pedir a alguien más o sea, tipo,
proponerte con alguien más, vamos a leer tal libro. O vamos a puedes seguir tal ver plan. videos de resúmenes. Ahorita la tecnología está ayudando mucho para todo. Puedes ver videos de resúmenes de un libro. Aprovecha esas herramientas. Exacto. Pero Ok, exacto, para no, saber aquí de nos qué están trata, no es diciendo. como que no te No, lees no, el no, libro no. y solo te ves el resumen, no. Eso no es como en el colegio cuando te mandaban a leer un libro y solamente... No, la no, verdad, no. yo siempre leía los libros. No sé por qué no leían los libros si generalmente son buenísimos. Pero es como una introducción para más o menos Sí. saber qué esperar. Y hay libros, sobre todo los más, en mi opinión, más Ujú. complicados, se me hace más fácil si tengo una idea general del libro poder luego entender, porque a veces si son como muy complejos, entre tantas palabras que no entiendes dices como, ay, ¿cuál es el punto de esto? No, Y esa no es la estoy otra entendiendo cosa. nada. Así como dice Patricia, puedes tener tus notitas, tus cuadernos y escribes como que las palabras que no entiendes. Así como que amplias tu vocabulario y, ¿sabes? Sí, también. Y hay ciertas cosas que a veces tienen que ver con el contexto, cosas así que tal vez no reconoces a primera vista, quiero decir palabras que no entiendas y que si las investigas te ayudan mucho a entender. Y otra cosa también, por ejemplo, no sé si... Aquí no está algunas- enumerado, les estamos Sí, lanzando aquí bromas. estamos lanzando lo que Si se ustedes nos quieren ocurre, en los gente. comentarios también hagan, digan lo por que ustedes hacen ejemplo, con sus consejos. Creo que también las Biblias físicas lo hacen, que tienen como una introducción. sí. Y algunas versiones de la Biblia, creo Sí. que Dios habla hoy, La Reina Valera, Reina Valera tienen introducción. NTV creo que también tiene introducción de Entonces, capítulo. como que te dejan un En una YouVersion, especie de cronograma, o lo dividen como por etapitas. Dependiendo. de lo que vas a Generalmente leer. hacen un resumen que es justamente eso, como una idea Exacto. general del libro y dan algunos como... Unas guías, unos tips para ajá, saber pero qué incluso esperar. datos históricos o cosas así, que Para también es útil. Por ejemplo, si no contextualizar. ves tantos videos, Exacto. puedes leer eso. Sí, hay muchas cosas, de verdad. Y lo importante es leer la palabra. Sí. Y Si eres siempre más lo de mencionamos. historia, si eres más de obvio, claro, es importante leérselo todo, pero siempre puedes comenzar porque lo que más te gusta, historia, Exacto. a lo mejor te gusta más Yo sé que a veces está esa cosa así como, bueno, pero cuestiones no, proféticas. no lees tal cosa o no lees Exacto. esta otra cosa. De nuevo, como que si estás comenzando o si estás tipo en una mala racha, porque es importante que te esfuerces a ti mismo a leer toda la palabra, porque es, no olvidemos, la palabra de Dios. Es Sí, decir, y yo lo creo que el Señor te quiere yo decir a creo ti, que incluso todo. a veces si un día tú estás muy ocupado y lees un versículo, dos versículos, lo importante medio es versículo. leerlo. No, medio versículo, no, o sea, saben que a veces un Medio capítulo, versículo. un capítulo Dios tiene dijo, como ya. un capítulo. Qué interesante, ¿qué dirás mañana? Qué emoción. Me están haciendo bullying, no mentira. Por ejemplo, estás leyendo un capítulo y del versículo 1 al versículo 8 es como subtítulo. Un subtítulo, sí. a veces Exacto, los te lees dividen un por subtítulo, entonces te lees como 8 versículos y así va. Ajá, porque lo importante es que lo leas y que te Exacto. hagas la práctica. Sí. Ah, exacto, un día estás ocupado, un día, qué sé yo, no estás de ánimo, pero aún así, fuérzate, aunque sea a un leer poco. un fragmento, ¿entiendes? O igualito en YouVersion ponen el versículo diario, aunque sea eso. Ajá, exacto. Lo Un que sea. poquito. Dicen que eso es muy poquito. No, No. no me parece. No me parece. Todo es mejor que ¿Qué nada. estás diciendo? ¿Que hay algo imposible para el Señor? No, estás cuidado diciendo los que no detrás de leas cámaras, solamente un cuidado versículo los detrás. diario. Pero te puedes leer en ese versículo diario todo el subtítulo o todo el exacto. capítulo. ¿Vieron? En fin, lo importante es leer la palabra y bueno, si te cuesta asistir a los grupos de enlace es algo que te puede ayudar porque estudias la palabra con otras personas, Puedes escribir. porque tienes una idea más de cómo leer la palabra o qué cosas buscar. Ujú. Incluso tienes la práctica de analizar y decir, oye, ¿qué les llama la atención? Y nada, también te puedes buscar ayuda en las demás personas. Ujú. Estamos todos disponibles. Escribe a cualquiera de las redes Mañana, o a la página Andreina, web. ¿me puedes ayudar? Estoy ocupada. Uno siempre busca tiempo, ¿vale? Y bueno, ya se nos alargó la antesala. Sí, dimos bastantes tics, espero que les guste. Les guste. Se fue la voz. Se me fue la voz. Así que vamos a pasar al tiempo de la oración y luego al mensaje. Adoración. Vamos a despedirnos con Navidad igual. ¿Vas a cantar? Navidad. Ok, no, vamos a seguir el conteo. Ah, ok, pensé que hacer sigue No, con con imagina- pandereta, ¿no? Ah, no puede ser. 1, 2, así como 3. Sigue el conteo.
Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que hoy podemos una vez más reunirnos para alabar al Señor. Esta mañana tuvimos nuestra reunión presencial y ahora podemos aquí también, vía online, adorar y alabar a nuestro Rey. Queremos hoy bendecir a ese que dejó su trono para venir, nacer en un pesebre y morir por nosotros. Queremos alabar a nuestro Rey hoy, exaltar el nombre de Dios. Y te invito para que puedas unirte a nosotros para alabar a ese Rey de Reyes que vino a nacer y a morir por nosotros. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti para rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Vamos, Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Vamos a continuar exaltando a nuestro Rey. Levanta tus manos y alábale. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya.
Buenas tardes, Señor les bendiga. Gracias, Señor, por el tiempo de la alabanza, de la adoración que hemos tenido. Y también, bueno, gracias, Señor, por el tiempo del servicio de la mañana. Ahora vamos a continuar en esta tarde y quiero compartir un mensaje que lleva por título Dando en el blanco. Y antes de comenzar, quisiera que oráramos para que sea el Señor abriendo nuestras mentes, para que sea el Señor instruyéndonos, enseñándonos, que sea su Espíritu Santo revelando a nuestra mente, a nuestro ser, su palabra y lo que tiene para cada uno de nosotros en esta hora. No solamente a los que están viendo y escuchando esta transmisión ahora mismo, sino los que van a escucharla en el futuro. El Señor te va bendiciéndonos a cada uno. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida, porque tú, Señor, muestras tu misericordia cada mañana y en esta hora y en este día también nos quieres bendecir. Bendícenos con tu palabra, Señor, bendícenos con tu enseñanza. Toca los corazones en esta hora, Señor, y permite, Señor, que se rompa todo pensamiento humano, todo paradigma humano y sea tu palabra penetrando, como ella dice, que pueda hacer en los corazones de cada uno, Señor, que puede penetrar, que es una espada de doble filo y que no regresa vacía. Haz la obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Y como les comentaba, el título de este mensaje de hoy es Dando en el blanco. Y es que muchísimas veces nosotros, como cristianos, de manera individual e incluso como iglesia, estamos fascinados, estamos empecinados, haciendo grandes esfuerzos para que la gente deje de pecar. Y sin embargo, creo que lo más importante es preocuparnos, es hacer un gran esfuerzo por enfocar a cada una de estas personas a aquel que realmente les puede ayudar verdaderamente a apartarse del pecado, que es Jesús. Y pensando un poco en esto, se me viene a la mente una gráfica que explicaba a una persona que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la gráfica. Y es que en el caso de los motorizados, donde ponen la mirada hacia allá, van a estar dirigiéndose, ¿no? De tal manera que si tú vas en una moto y viene un carro, un camión frente a ti y te quedas viendo el camión, bueno, te vas a estrellar, ¿no? Entonces deberías enfocar tu mirada hacia otro lado para evadir ese obstáculo. Y es interesante esta gráfica, porque esta manera de graficarlo, porque cuando nosotros nos enfocamos en el pecado, en todas esas cosas que dice la palabra que no debemos hacer, es más probable que sigamos en esas prácticas que no le agradan al Señor. Y yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Y quiero que ahí donde tú estás cierres los ojos. Tú que me estás escuchando y aquí los que me están viendo, por favor cierren los ojos en este instante. Mira lo que le voy a decir. Traten de no imaginarse, mira lo que estoy diciéndole, traten de no imaginarse un elefante rosado con alitas. No piensen en un elefante rosado con alitas. ¿En qué están pensando ahorita? Seguramente estás imaginándote ese elefante rosado con alitas y te lo vas a imaginar por un buen rato. Disculpen. Porque precisamente estoy colocando esa imagen en su mente y de esta misma manera
el pecado está en nuestras mentes cuando nos concentramos en él, e incluso cuando nos concentramos en él para dejar de practicarlo, ¿no? Y es bien interesante porque esta misma realidad, digámoslo así, es la que usa Satanás para mantenernos muchas veces siendo esclavos del pecado. Evidentemente, la palabra dice que ya no somos esclavos del pecado cuando hemos conocido a Jesucristo. Y esto es una verdad que debemos creer. Sin embargo, el padre de la mentira, que es Satanás, utiliza todas estas debilidades que puedan existir en la mente de las personas y se cuela y de alguna manera pretende mantenernos engañados, que no creamos en lo que dice su palabra, y esto es bien importante, ¿no? Quiero leer lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4, y es lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Importantísimo lo que dice el verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de arriba, quiero que piensen un poquito en lo que les comentaba de los motorizados, ¿no? Cuando tú vas en una moto y te enfocas en una dirección, hacia ahí vas a dirigir la moto. Y imagínate entonces que vas en una moto y el Señor nos dice poner la mira en las cosas de arriba. Cuando pones la mira en las cosas de arriba, tu dirección, tu enfoque va a ser en las cosas de arriba. Esa es la palabra, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque si nos distraemos y nos enfocamos en las cosas de la tierra, seguramente es más probable que nosotros sucumbamos ante la realidad de las cosas que están en lo terrenal, en la tierra, y sobre todo en esas cosas que nos invitan a pecar, en esas cosas que nos invitan a andar en la carne, ¿no? Y el Señor quiere que más bien nosotros nos enfoquemos en las cosas de arriba. Dice, el verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros no ponemos la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, de alguna manera nosotros somos más débiles y estamos expuestos a pecar. La palabra del Señor dice en Hebreos 1:2 lo siguiente, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Interesantísimo esto que dice la palabra. Especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Quiero leer nuevamente el verso 1. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Debemos quitarnos el peso del pecado que nos impide, que es un obstáculo para poder mantener nuestra mirada, nuestra vida en las cosas de arriba. Me viene a la mente ese momento cuando Esteban fue apedreado, y no sé si recuerdan esta historia en la palabra. Qué interesante que Esteban no tenía su mirada puesta en las cosas de la tierra. ¿Qué estaba viviendo Esteban en ese momento cuando lo apedreaban en la tierra? Estaba viviendo seguramente dolor. Yo no sé si alguna vez a ti te han lanzado una piedra y esta piedra te ha tocado alguna parte de tu cuerpo.
por muy pequeña que sea, una piedra duele. Imagínense la cantidad de piedras que pudieron haberle lanzado a Esteban. Pero dice la palabra que Esteban estaba incluso mirando el cielo y aún en ese momento tan dramático de la muerte de Esteban, dice la palabra que él vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y no se enfocó en las cosas de la tierra, en aquellos que lo estaban apedreando, en aquellos hombres malvados que lo estaban golpeando, estaban arremetiendo contra él de manera injusta, estaban cometiendo un homicidio. Por cierto que Saulo, mejor dicho, en ese momento, era uno de los testigos de la muerte de Esteban. Pero él se enfocó en las cosas de arriba. E incluso en ese momento dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo cuando tú te enfocas en las cosas de arriba. Y así como Esteban, cuando nos podemos enfocar en las cosas de arriba, no nos concentramos en esa realidad que puede ser muy dolorosa, como esa realidad que estaba viviendo Esteban, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y sigo leyendo aquí en la palabra, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Qué tremendo es esto, ¿no? Esto lo hacemos, dice el verso 2, al fijar la mirada en Jesús. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús. Y es interesante que Dios no nos ha dejado solos. Él nos predestinó y dice la palabra que Él terminará la buena obra que empezó en ti y en mí. Dice Romanos 8:29 lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Filipenses 1:6, miren lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no te ha dejado solo, el Señor no me ha dejado solo. El Señor está haciendo una obra en nosotros. Y cada una de las cosas que Él permite son para bendición. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros tenemos que entender que hay dos caminos. Un camino sencillo y puede haber un camino que no es sencillo, un camino que nosotros mismos decidamos seguir. Pero sin duda alguna, independientemente de lo que nosotros decidamos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y podemos estar totalmente seguros que Dios lo va a cumplir. Si nosotros nos empecinamos en hacer lo que no es agradable a Dios, vamos a tener consecuencias y vamos a obstaculizar el propósito, vamos a obstaculizar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y nos va a ir nada bien. Y nosotros tenemos que entender entonces que a pesar de que Dios efectivamente, como dice su palabra, nos predestinó y que efectivamente, como dice su palabra, Él la obra que comenzó, Él será fiel en completarla, nosotros necesitamos colaborar con el Espíritu Santo en ese proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Para cada uno de nosotros Dios tiene un proceso muy particular. Dios hace una obra en tu vida, en este instante la está haciendo, en tu vida la está haciendo, en mi vida. Pero nosotros tenemos que, o mejor dicho, necesitamos colaborar con el Espíritu Santo, que dice la palabra que es el que nos guía a toda la verdad. El Señor no nos ha anulado, el Señor nos permite incluso tomar decisiones.
pero Él desea, Él anhela que nosotros podamos alinear nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestras visiones, alinearlas al propósito de Dios, al propósito divino. Él desea que tú y yo podamos obedecerle y nos da unos lineamientos, nos da unas directrices que están en su palabra. Si nosotros seguimos al pie de la letra lo que el Señor nos habla en su palabra y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, las cosas pueden definitivamente cambiar. Quiero compartir con ustedes algunos principios, algunos aspectos, algunas cosas que nos pueden ayudar a parecernos más a Jesús. Y es importante que nosotros entendamos esto. Nuestra meta debe ser parecernos a Jesús. Nuestra meta no debe ser enfocarnos en el pecado, enfocarnos en nuestras debilidades. Nosotros estamos pasando por un proceso donde Dios nos está perfeccionando. Estamos en una carrera, como decía Pablo, y los dejo escrito así, esa carrera donde nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús. Él debe ser nuestro norte. No te quedes enganchado en tus pecados, en que no lo puedes hacer, en que no lo puedes lograr. Concéntrate y pon tu mirada en Jesús. Estos tres aspectos, estas tres cosas que pueden contribuir a ser como Cristo, primero es nuestra entrega a Dios. Segundo, nuestra libertad del pecado. Y tercero, nuestro crecimiento espiritual. Con respecto al primero, ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la entrega a Dios. Quiero leer en Romanos 12, del 1 al 2. Mira lo que dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. No os conforméis al mundo, no os conforméis a este siglo. La palabra nos está llamando a que seamos transformados, que renovemos nuestro entendimiento y tengamos la mente de Cristo. Si nosotros cada vez menos nos llenamos de contenido que no sea el contenido de Dios, el contenido de la palabra del Señor, si nosotros cada vez menos tenemos contenido del mundo, entonces seguramente vamos a poder andar en este camino de parecernos más a Jesús de una manera más sencilla. Pero si el contenido nuestro son las cosas del mundo, podemos estar totalmente seguros que lo que nosotros a lo que nosotros nos vamos a parecer es al mundo, y que nuestras acciones van a tener que ver con las cosas del mundo. Y muchas cosas del mundo, la mayoría de las cosas del mundo no son agradables al Señor. No quiero decir con esto que nada de lo que está en el mundo, en un sentido general, es totalmente desagradable a Dios. Jesús incluso oraba por sus discípulos y le pedía al Padre no que sacara a los discípulos del mundo, sino que los guardara del mal. Es necesario que tú y yo también permanezcamos un tiempo aquí en la tierra, pero que también nos apropiemos de esa oración de Jesús, que seamos guardados del mal. Y nosotros en la práctica, para ser guardados del mal, tenemos que apegarnos a su palabra, tenemos que conocer más a Jesús, debemos anhelar parecernos más a Jesús. Voy a leer acá en Marcos 2:14 lo que el llamado que le hizo Jesús a Leví. Dice la palabra: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Qué tremendo cuando vemos la vida de Leví, de Mateo, que él tenía una realidad, un entorno, tenía unos privilegios. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, dejó todo lo que tenía y
y se rindió voluntariamente al Señor. Y esto es lo que el Señor anhela de ti y de mí. El Señor te está haciendo un llamado a que te parezcas a Él. Pero hay muchas cosas que te rodean en este mismo momento que no te permiten parecerte a Jesús. Piensa por un momento en todas las cosas que te están obstaculizando el parecerte al Señor. Piensa en todas esas cosas que son un impedimento, que te impiden alabar a Dios con tu vida, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Piensa en esos pequeños detalles de tu vida que son una piedra de tropiezo. El Señor te está llamando. Sígueme, te está diciendo como le dijo a Leví. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí donde estás o lo vas a seguir? Seguir a Jesús implica dejar todo lo que tiene, implica rendir tu vida a Él, y seguramente puede representar o representa un sacrificio. Pero Juan nos decía que en la palabra de Dios, Juan señaló que era necesario que Él menguara y que creciera Jesús. Cuando sus discípulos decían, Juan, Señor, estamos viendo que Jesús, aquel que tú bautizaste, su ministerio está creciendo, y nosotros nos estamos quedando en el aparato, digámoslo así. Juan le dijo, es necesario, y eso está en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús y su gloria. Y sí, debemos perdernos en su voluntad, debemos parecernos menos a nosotros cada vez más. Que cuando nos vean, no vean a Henry, no te vean a ti, que me estás escuchando, sino que las personas puedan ver a Jesús. ¿Qué están viendo en tu vida ahora? ¿Qué están viendo en mi vida? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús. Que la gente cuando te mire a ti, mire a Jesús. Que la gente cuando te oiga a ti, oiga a Jesús. Pero para hacer eso, es necesario que nosotros respondamos al llamado de Jesús y dejemos todas esas cosas que nos impiden seguir a Jesús y parecernos a Él. Lo segundo que quiero compartirles en esta hora es que ser cada vez más semejante a Cristo es el resultado de la libertad del pecado, puesto que Jesús vivió una vida sin pecado. Miren lo que dice la palabra en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros vivimos una vida de pureza, seremos más como Jesús. Y Dios va a obrar en nosotros y vamos a poder identificarnos claramente con Jesús. Romanos 6, del 1 al 14, miren lo que dice. Ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gloria, su gracia maravillosa. Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene lugar, no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio
Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en libertad, en la libertad de la gracia de Dios. Gloria a Dios por esta palabra tan maravillosa. No somos esclavos del pecado. Cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos del pecado, pero en esta condición, tú que estás allí, si conociste al Señor, si declaraste como Salvador a Jesús, si te arrepentiste, si lo estás siguiendo realmente, ya tú no eres esclavo del pecado. No somos esclavos del pecado. Tenemos esa gran bendición, tenemos esa posibilidad de contar con la ayuda del Espíritu Santo. Lo tercero que quiero compartir con cada uno de ustedes es que ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano. El Señor no quiere que sigamos siendo bebés espirituales. Ciertamente cuando conocemos a Jesús, cuando somos salvos, somos al principio inmaduros en la sabiduría, en el conocimiento e inexpertos en la gracia y en el amor, pero luego crecemos porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Ya dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando tú has conocido a Jesús verdaderamente, si es que lo has conocido, Él comienza a hacer un cambio en tu vida y esto es una realidad. Eso es una realidad a la cual no nos podemos oponer porque Dios tiene poder para transformar. Y Él va a transformar tu vida, ha transformado tu vida y la seguirá transformando. Leíamos antes que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. El Señor quiere que nosotros crezcamos y Él nos da la posibilidad y la ayuda a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y en 1 Tesalonicenses 13:12 dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. El Señor te permite crecer. El Señor está haciendo un proceso en tu vida, está haciendo una obra transformadora en tu vida. Y como yo les decía, nosotros tenemos dos opciones: apegarnos al Señor, decidir seguirle, decidir escuchar y obedecerle. Pero nosotros también en este camino pudiéramos colocar algunos obstáculos. Y digo, nosotros mismos podemos colocar obstáculos. Y por supuesto que Satanás está allí esperando que tú te debilites. Él está atento para engañarte, pero Él no tiene poder sobre la cruz. El Señor lo venció, Él está vencido. Porque la palabra dice que Jesús expuso las huestes de las tinieblas, venció la muerte, venció a aquel que dominaba la muerte y imponía su ley, pero ya no es la ley de él la que vale, de Satanás, sino es Jesús, es su poder redentor, el poder redentor en la cruz del Calvario. Y es importante que nosotros como cristianos entendamos esto. Yo quiero, para concluir, leer lo que dice Colosenses 3 del 5 al 17. Miren lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. La manera de hacer morir lo terrenal en nosotros es poner nuestra mirada en las cosas de arriba y vivir en el Espíritu. Recuerda la imagen que te colocaba como ejemplo de Esteban, ¿no? Esteban estaba viviendo una situación muy difícil. Esteban lo estaban apedreando y él tenía su mirada puesta en las cosas de arriba y vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es tu realidad?
puede asemejarse tu realidad actual a esa que estaba viviendo Esteban. Por muy difícil que sea, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, allí donde tú estás, en medio de esa situación difícil. Yo te invito a que sigas el ejemplo de Esteban, que puso la mirada en las cosas de arriba en ese momento tan dramático de su vida, tan difícil. Y él pudo sentir el gozo, él pudo sentir la paz, al punto de que Esteban, antes de morir, le dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y el pecado era nada menos y nada más que lo estaban asesinando. No sé cómo estás viviendo tú en este momento, las circunstancias, pero sí te puedo decir algo: cuando nosotros, así como Esteban, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, nosotros podremos ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, podremos ver su gloria. Y estas cosas, por muy difíciles que sean, que puedas estar viviendo, no se van a comparar con la gloria del Padre. Sigo leyendo allí, en Colosenses 3, del 5 al 17. Haced morir pues la terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viviese en ella. Anduvimos en otro tiempo cuando no conocíamos a Jesús. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y estas cosas pueden ser más sencillas y a veces no las consideramos pecado, pero miren lo que dice la palabra. Dejad también estas cosas. Ira. ¿Será que nosotros nos hemos airado? Enojo. ¿Será que nosotros nos hemos enojado? Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. El Señor nos hablaba el domingo pasado acerca de las mentiras, ¿recuerdan? Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Señor quiere que nos vistamos de todas estas cosas. Dice el verso 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. El Señor nos llama a perdonarnos. Así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué tremenda palabra. Sed agradecidos. Verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El Señor quiere que nosotros nos llenemos del contenido de su palabra, que nos llenemos en nuestra vida del contenido de su verdad y que esto nos mueva, que esto sea nuestro motor. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, todas estas cosas que dice el Señor que nos apartemos de ellas, vamos a poder apartarnos verdaderamente. Porque en nuestra vida no va a haber cabida para esto, sino para la palabra del Señor, si es que nos estamos llenando de ella. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el verso 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor quiere que nuestro enfoque sean las cosas de arriba, sea Jesús. El Señor no quiere que pongamos nuestras miras en las cosas de la tierra. Estamos temporalmente en esta tierra, pero no somos ciudadanos de esta tierra.
Que nuestra vida no responda a las cosas de este mundo, aunque estemos en este mundo, sino que nuestra vida responda a las cosas de arriba, de lo eterno, lo que no desaparece. Que cuando nos miren a cada uno de nosotros, a ti que me estás escuchando, cuando me miren a mí, que vean a Jesús. Que cada vez más nosotros nos parezcamos a Jesús. Y la única manera que nosotros, que tú y yo nos podamos parecer a Jesús, es que nos llenemos del contenido de su palabra, de su verdad, que es Dios mismo. Y que nosotros comencemos a actuar en función de su palabra, de su verdad. Y que esto lo podamos reflejar de una manera práctica. En el sitio donde tú estás viviendo ahora. En medio de tu hogar, en medio de tu comunidad, en medio de las personas que estudian contigo, que trabajan contigo, que ellos puedan ser permeados por ti y que así como tú estás siguiendo a Jesús, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, que tú puedas ser ejemplo porque estás siguiendo a Jesús, que nuestras vidas puedan ser una referencia para bendición de muchos. Yo quiero orar en este momento por aquellos que no han conocido a Jesús, por aquellos que aún son esclavos del pecado, que piensan que no pueden seguir a Dios, que esto es muy difícil. Y es natural que si no conoces a Jesús pienses así. Pero quiero decirte en esta hora que Jesús murió por ti. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú decides seguir a Jesús, puedes estar seguro que Él va a transformar tu vida y vas a poder poner tu mirada en las cosas de arriba y tu blanco no va a ser tu condición de pecador, sino que tu blanco va a ser las cosas de arriba y eso lo vas a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Es lo único que te puede ayudar a ser diferente, es lo único que te puede ayudar a permanecer en medio de esta tierra. Porque Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y el Señor nos puede guardar del mal y nos guarda del mal a todos aquellos que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo en esta hora. Y quiero decirte que la oración no es algo mágico, que es necesario que tú confieses con tus labios tus pecados, que tú reconozcas que tienes necesidad de Jesús, que tú reconozcas en esta hora que deseas seguir a Jesús. Si tú en tu corazón crees, puedes estar seguro que Él va a hacer una obra en tu vida. Vamos a orar. Si quieres, puedes repetir conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por mi vida. Reconozco mi pecado y me arrepiento en esta hora. Te reconozco como Señor y Salvador y te pido que tomes mi vida, Señor. Reconozco que te necesito, que he andado durante toda mi vida sin ti, Señor. Transforma mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea. Permíteme parecerme más a ti. Decido seguirte y abandonar todo lo que me impide alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Te doy muchísimas gracias porque tú entregaste tu vida en la cruz para perdonar mis pecados. Te doy muchísimas gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, puedes estar seguro que Dios va a comenzar una obra transformadora, una obra renovadora. Y para aquellos que ya conocieron a Jesús, que han conocido a Jesús, es necesario que decidan poder seguir a Jesús, puedan decidir rendirse a Jesús y Él puede hacer una obra transformadora en cada uno de nosotros. El Señor te bendiga grandemente. Te esperamos en el resto de la semana, en las diferentes actividades de la Iglesia Oasis. Y bueno, te invito para el próximo domingo en nuestro servicio dominical. El Señor te bendiga grandemente.
su nombre escrito